Espíritu Santo durante unos cuantos domingos. Entonces hoy quisiera hablar un poquito acerca de la experiencia de la autoridad del Espíritu. De la experiencia de la autoridad del Espíritu. Es decir, que nosotros como creyentes necesitamos esa experiencia, disfrutarla. La experiencia de la autoridad que da el Espíritu de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, para empezar, aunque yo leímos del capítulo 8, realmente llegó a hablar del 6, del 7 y del 8. No todos, sino algunas porciones. Pero finalmente vamos a llegar a la lectura al capítulo 8 de Romanos. Pero el capítulo 6, una paginita hacia atrás, busque el capítulo 6. Que no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga, un cristiano que tenga Biblia. Ahora bien, debiéramos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida, ¿cómo? Nueva, una vida nueva. Fíjense que aquí el apóstol Pablo comienza haciendo algunas dando unos principios claros. Lo primero, no existe victoria alguna sin el poder del Espíritu Santo para el creyente. Amén. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a tener ningún tipo de victoria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, y eso significa que cualquier intento de vivir la vida cristiana con otra autoridad fuera de lo que dice aquí el Espíritu Santo va a terminar en un fracaso abismal. Amén. Tenemos que tener eso bien claro. No hay victoria para la vida cristiana si no es con el poder del Espíritu Santo. Y cualquier otra cosa nos va a llevar a nosotros al fracaso. Alguien dijo que la vida cristiana no es cuestión de habilidad, es cuestión de disponibilidad. Porque la habilidad la da el Espíritu Santo que está en nosotros. El problema nuestro no es la disponibilidad, que no siempre estamos disponibles para que el poder de Dios nos use y se manifieste a través de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces hoy yo quiero mostrarle cómo tú y yo podemos experimentar la autoridad del Espíritu, considerando algunas porciones que el apóstol Pablo nos da aquí en Romanos, del capítulo 6 al 8. En este capítulo 6, del capítulo 6 al 8, son de los 3 capítulos de los más importantes del Nuevo Testamento. En estos capítulos Pablo despliega lo que es la santidad del creyente. Cómo es separado para que tenga una experiencia de vida victoriosa, constantemente y consistentemente. Si nosotros entendemos lo que enseña el apóstol Pablo aquí, si nosotros entendemos de qué se trata la vida cristiana, la vida espiritual,
Es importante que nosotros lo entendamos, porque nosotros actuamos en base a lo que conocemos, en base a lo que sabemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, aunque no vamos a entrar verso por verso, porque tendríamos que escribir libros de esos capítulos nada más. Y hay libros escritos de teología de estos capítulos. Nosotros podemos declarar que para tener acceso a esa autoridad del Espíritu, hay que vivir bajo la ley del Espíritu. Bajo la ley. La palabra ley es importante aquí. Es una ley. Eso es así. La ley del Espíritu. Entonces, usted dirá, pero pastor, que yo no entiendo qué es eso, la ley del Espíritu. ¿Cómo es eso? En ese capítulo 6 que acabamos de leer, esos 4 versos, ahí el apóstol Pablo inicia ese capítulo con unas declaraciones. Y por lo menos una docena de veces, por lo menos mínimo, él hace referencia a las cosas que ya conocemos, a las cosas que no conocemos, porque están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, Romanos 8:26. Están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que no las conocemos. Y no sé si no está. Pero, mire cómo dice. 8:26. Si la tienen por ahí, busca. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere decir Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos. No pueden expresarse en palabras. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero si tú tienes el Espíritu Santo y estás viviendo esa vida en el Señor, el Espíritu Santo en un momento dado va a comenzar a gemir a través de ti. Amén. Y tú no vas a conocer lo que está diciendo el Espíritu, pero Dios sí conoce. Yo no sé cuántos aquí tienen la experiencia de orar en lengua. Pero hermano, si no la tiene, no es que todo el mundo la tiene que tener, yo no digo eso. Pero procúrelo. Porque eso es una experiencia linda, es un don. Y muchas veces uno orando, yo le doy gracias a Dios como me ha dado ese don, porque hay veces que yo estoy orando y de momento yo salgo hablando una lengua que yo no entiendo lo que estoy diciendo. Y te aseguro que el diablo tampoco. Amén. Gloria a Dios. Dios sí. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en los versos 3, 6 y 9, el 3 por ejemplo, de ese capítulo 6 de Romanos. ¿Acaso se olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? ¿Acaso nos olvidamos? Está diciendo, hay cosas que ustedes saben, no se olviden. El 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Sabemos, cosas que sabemos, cosas que quizás no sabemos, porque Dios nos va a ayudar en esa área, pero hay cosas que sabemos. El 9, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volveremos a morir. La muerte ya no tiene ningún poder. Esas cosas nosotros las sabemos y las tenemos que repasar y recordar. El punto es que una vida cristiana exitosa realmente se atribuye a lo que sabes de cómo vivir, porque Dios lo ha revelado. O sea, lo que Dios ha revelado está aquí. Y cuando tú sabes de lo que Dios ha revelado, de eso depende la victoria que tú tengas en la vida cristiana. Por eso es tan importante que los nuevos vengan y cojan la clase del ABC, los principios del cristianismo. Por eso es importante que los hermanos que no han cogido discipulado, cojan discipulado. Tanto el grupo que está aquí de los músicos, como el grupo que está aquí al frente. Por eso es tan importante que usted venga a las 9:30
1 hora y media a nutrirte de la palabra y estudiar en la escuela bíblica. Porque lo que tú no sabes, lo que tú sabes de esto, de la revelación de Dios, es lo que va a decir si tú tienes una vida cristiana de victoria o no. Porque si no conoces estas cosas, vas a estar disminuido, discapacitado para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento de nuestra identidad nos permite interpretar la vida en un marco divino. El conocimiento de nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, si ese conocimiento nos va a dar a nosotros para tomar decisiones en cosas grandes, cosas medianas y cosas pequeñas, en el uso del tiempo, del talento, del tesoro, en las relaciones, e inclusive cómo adoro a Dios. Si yo aprendo que la adoración es una herramienta poderosa, yo le voy a adorar a Dios con todo lo que tengo. Gloria a Dios. El conocimiento de esta bendita palabra de Dios. Necesitamos conocerla para ponerla por obra. Eso es lo que nos va a asegurar a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Muchos creyentes, al no tener el conocimiento, optan por vivir o operan a través de una identidad falsa, que realmente eso no es lo que Dios muestra. Es como el hombre que iba por las montañas, viajando por las montañas y recreándose, viendo la naturaleza, y de momento encontró un nido de águila, y había unos huevos allí, y cogió uno y se lo llevó, y allá tenía unos pavos, y cogió y metió, lo puso allí con lo de los pavos, y al tiempo salió el águila, y se pasó el tiempo y ahí estaba el águila con los pavos, y comía con los pavos y dormía con los pavos, hablaba como los pavos, y se creía que era un pavo, caminaba y todo. Entonces un día viene un águila volando y él miró para arriba y algo como que comenzó a nacer, algo se sintió como que una cosa ahí, pero como que nos parecemos, y lo miró y dijo, bueno, pero él hay aquí y yo acá abajo. Entonces el águila lo vio y bajó y le dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo es que yo hago aquí? Pues estoy jangueando con mi familia a los pavos. Pero ¿quién te dijo a ti que tú eres un pavo? Bueno, yo nací aquí, yo como con ellos, yo duermo con ellos, yo jangueo con ellos. Pues tengo que ser un pavo. Y él dijo, extiende tus alas. Y el pavo iba a decir yo. Y el aguilucho extiende sus alas. Entonces le dice, revolotea, muévela, más duro, más duro, más duro. Y empezó a elevarse. Y entonces, pues siguió volando. Y el otro dijo, sígueme. Y cuando él estaba ya volando, uno de los pavos dijo, ¡ay, tú vas! ¿Para dónde tú vas? Y él dijo, bueno, yo voy a hacer aquello para lo cual yo fui creado. El conocimiento, la palabra. Tenemos que darle un sitial de importancia a la palabra de Dios y ir quitando unas cosas que están robando el tiempo nuestro para aprender. Por eso tenemos academia de liderazgo cristiano, que nosotros aprendemos.
Muchos de nosotros debemos estar surcando las alturas, pero aún estamos con los pavos. El apóstol Pablo lo decía de esta manera a los corintios: vosotros aún todavía tenéis necesidad de leche. Vamos a cumplir 30 años ahora próximamente esta iglesia. Vosotros tenéis necesidad de leche y debía estar comiendo vianda. Entonces tú dirás: ¿cómo obtener un cuadro completo de mi identidad? ¿Cómo yo puedo de tal manera que viva como quien soy? Pues yo le quiero decir que el Espíritu Santo te da la autoridad para conocer tu identidad. Amén. Y empieza aquí en este capítulo 6. Aquí empieza. Debes saber, dice ahí, del verso 1 al 4, capítulo 6, hay una cosa que dice ahí, dice: debes saber que tú, que aceptaste a Cristo, fuiste crucificado juntamente con Él. Fuiste sepultado, o sea, moriste, fuiste sepultado y también te levantaste. Tú tienes que entender eso, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que hacer que esto sea parte. Ya no eres esclavo del pecado, no vives al estilo de la vida mundana, eres distinto ahora. No eres un pavo. Gloria a Dios. El capítulo 6, verso 11, usa una palabra bien interesante. Así también vosotros, que consideraos muertos. Dile que está al lado: tú estás muerto. ¿Verdad que tú estás muerto? Tú eres un muerto. Consideraos muertos a qué, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La palabra que usa ahí en griego, esa palabra consideraos, en griego, es un término económico, que lo que quiere decir es que saque cuenta, o sea, suma las figuras para llegar a las respuestas correctas. Es un término económico. Es decir, si yo te digo a ti 9 más 6 más 4 más 6, ¿cuánto es? 25. Yo te digo que eso es 25. Tú dices: ¿qué es 25? Es 25. Lo sumaste, es 25. Pero tú llegaste, no porque yo lo dije, porque aquí puede decir muchas cosas la palabra de Dios, y tú puedes escuchar mensajes del Señor aquí, pero hasta que tú no llegues a la conclusión: yo estoy muerto al pecado, que tú lo creas y que tú actúes en base a lo que tú crees, tú te consideras muerto y vivo para Jesucristo. Una cosa es conocer, otra es constatar que es verdad. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos. Estos, los que creen, que le seguirán. Tú tienes que llegar a la conclusión de que eso es para ti y que eso te va a seguir a ti. Amén, así es. Que eso es para mí, que me va a seguir a mí. Y yo voy a orar y voy a poner mi mano. Señor, tu palabra dice que yo voy a orar con fe y que con fe no se sanará. Si se muere, eso es problema de Dios. Gloria a Dios. ¿Amén o no? Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y si Dios lo dice, eso es así. Esa es la palabra de Dios. No solo saberlo porque la Biblia lo dice, sino que tú llegas a la conclusión de que puedes ponerlo en tu cuenta de banco. Gloria a Dios. Espiritual, para luego tú hacer tus retiros, retirar en el momento que tú necesitas, de tu identidad, de quién tú eres, de lo que tú tienes, de lo que Dios es capaz de hacer.
Y recuerda que estamos hablando acerca de la experiencia de nosotros, de la autoridad del Espíritu Santo. Estamos en el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y lo que queremos llegar a la experiencia, de tener esa experiencia, de esa autoridad. La Zapata está aquí en este capítulo 6-7. Entonces, si resumimos lo que hemos dicho hasta aquí ahora, bien importante. Primero, estás identificado con la muerte y resurrección de Jesucristo. Segundo, lo considera que es así. Yo morí, yo estoy muerto. Que el pecado no se puede enseñorear de mí. Lo considera que es así. Y otra cosa es que es necesario hacer. Romanos 6:13 nos habla de algo bien importante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es un sacrificio. Ese es el paso, un paso bien importante. Sacrificio. El sacrificio que controla todas las cosas de nuestra vida, que no tienen que ver con el mover del Espíritu de Dios. Mire, hermano, esto es vianda. Esto no es vivir. Amén. Esto es vianda. Es un sacrificio. Romanos 12:1, también el apóstol Pablo lo pone también. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro ¿qué? Este cuerpo no puede hacer lo que le dé la gana, no puede hablar como le dé la gana, no puede mirar cuando le dé la gana, no puede escuchar lo que le dé la gana. Amén, así es. Esos pies no pueden ir para donde quieran. Yo no puedo seguir los pensamientos de esta mente. Porque el pastor también tiene pensamientos malos. Él dijo, Todo el mundo diga, Ahora yo no sé quién fue. Eso es así. A todos nosotros. Gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos que hacer un sacrificio. Capítulo 14 de ese capítulo 6 dice que ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos, dice el verso 14. Cuando una mujer se casa, ahora está, y yo pregunto, ¿quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre? Él va a decir, yo, su padre, o yo y su mamá, o su mamá y yo. En ese momento, otro varón toma el primado en la vida de esa doncella. Ya no es el padre. El padre hasta ese momento que dijo, ¿quién entrega? Yo. Ahora ella tiene una responsabilidad con ese hombre, que es su esposo. Es su influencia primaria. Y su obligación primaria cambia del padre a ese varón. Y al casarnos con Jesucristo, ya nosotros no tenemos aquel viejo amo, Satanás. Señor lo reprenda. Por eso es que ya no somos esclavos. Ya no se puede enseñorear de nosotros el pecado. Y eso tú te lo tienes que meter en la mente, en la cabeza. Ah, no, porque soy débil. No, mi hermano. La Biblia dice que tú quieres y que tú eres libre. Y tú no tienes que someterte al pecado. Es una mentira del enemigo. ¿Cuál es la verdad? ¿La de Dios o la
Dios te conoce que tú eres débil. Eso es parte de la mentira del enemigo. Pero Dios te dice lo contrario. Sin embargo, al casarnos, a unirnos con el Señor, surge un nuevo problema. Capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla acerca de ese problema. Lo hemos tocado otra vez, el verso 14, verso 18, verso 22, 23, 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Vendido al pecado. El verso 18. Próximo. ¿No? Pues búsquenlo en la Biblia. Se me perdió. Yo sé que en mí esto es que. Esto es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Esa es la lucha. Y el 22, ¿sí? 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a ¿qué? Cautivo. Y esa es la lucha que tenemos, ese es el nuevo problema. Es decir, que tu nuevo tú, está en la vieja dirección, sigue en la vieja dirección con la vieja naturaleza. Entonces Pablo dice que no hay nada bueno en ella, atrae el pecado como el magneto. La única manera de vencer es creer en tu nuevo tú. Amén. Y no solamente creer, sino crecer también en él. Gloria a Dios. Y la única manera es alimentándote espiritualmente. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos comiendo, estamos nutriéndonos. Y si ustedes recuerdan que le habíamos hablado acerca de, usted viene a la iglesia un domingo y un devocional como este que se dio aquí hoy y una palabra de Dios, y usted sale de ahí como que enchufado, embollado, pompeado, y de momento fueron quizás 2 horas, pero ese tiempo fue un tiempo bien tremendo, y usted sale por ahí, wow. Pero entonces comienza a tener batallas en el mundo y situaciones allá afuera, y como que te comienza a drenar. Si tú no mantienes esa búsqueda insistente de Dios, comienza a drenarte. Tú tienes, es un asunto de todos los días de buscar al Señor. Porque sucede como aquellos que pueden estar en una fila de una cafetería, ¿verdad? Estás en la fila. Entonces tú vienes y recoges un bistec cebollado, con un arrocito blanco, con unos garbanzos, Aguacate. con unos amarillitos por el lado, unos tostoncitos. Entonces, después sigue por la fila. Y te coges un postre, un apple pie, ¿sabes? O un bizcocho con whipped cream arriba. Y después al final coges una refresco de dieta. Porque tú estás pensando que el refresco de dieta va a cancelar todo lo demás. Y así nos pasa a nosotros, que creemos que con las 2 horas del domingo nosotros vamos a cancelar todo. O vamos a prepararnos para toda la semana. Y no es así, mi hermano. No es así, no es así. 2 horas de adoración de dieta no va a cancelar. No, ni nos va a mantener. Romanos 8:13 dice que la única respuesta a la naturaleza pecaminosa es la muerte. Y solo el Espíritu Santo nos da la autoridad. Que muera la carne es tan mala que el apóstol Pablo grita en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando de la naturaleza, está hablando de esa lucha que tenemos, que lo que quiero hacer es uno hago. Y hago lo que no quiero.
Pues déjeme decirle que usted sabe que el apóstol Pablo usa eso, porque para ese tiempo uno de los castigos que existía, cuando una persona mataba a otra persona, Roma ha sido uno de los imperios de mayor crueldad de toda la historia, y Roma va a revivir para los tiempos del anticristo. Los 7 montes, colinas. ¿Tú sabes cuál era uno de los castigos? Que cogían el cuerpo del muerto o de la muerta y se la amarraban a la persona, cara con cara, mano con mano, pie con, y donde quiera que iba. La pudrición del cuerpo iba pasando por los poros de la persona viva hasta que entraba al corriente sanguíneo y le producía, pues, la muerte. Le contaminaba, infecciones. Y el hombre o la mujer iba gritando: ¡quítame ese cuerpo! El apóstol Pablo lo usa aquí porque la gente sabía. Igual que Jesús, que usaba las cosas que la gente conocía del campo y todo. Y ciertamente que esto, pues, es una imagen bien grotesca, pero da un cuadro de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Que nosotros estamos atrapados en esta carne hasta que Cristo nos desate. Y por eso en el capítulo 7, verso 25, el apóstol Pablo da gracias. Porque aún a pesar de que él está diciendo que me libra de ese cuerpo de muerte, dentro de todo eso y esa lucha y esa batalla, él dice: pero gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente, él le da gracias porque él sabe que a través del poder del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, él va a ser libre. Amén. Entonces, una vez que tú te des cuenta que esta naturaleza pecaminosa no se puede cambiar, tu acercamiento a la vida cristiana va a cambiar. Te vas a concentrar en fortalecer tu nueva naturaleza a través del poder del Espíritu Santo. Estos son la gente que no hay que estar diciéndole que hay que orar, que no hay que estar diciéndole que hay que ayunar, que no hay que estar diciendo que tiene que estudiar la palabra. A su nombre. Esa es la gente que se da cuenta: miren, lo que hay en mí está podrido. Eso no hay que nos arregle. La muerte. Yo necesito estar cerca del Señor, porque si no estoy cerca del Señor, yo me voy a desviar. Si yo no me mantengo orando y buscando al Señor, poco a poco el enemigo me va trayendo a través de la naturaleza pecaminosa. Es más, yo no necesito a Satanás. Nosotros no necesitamos ni a Satanás. Nosotros mismos nos destruimos. Pero gracias a Dios. Gracias a tu misericordia. Gracias a Dios por Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que vino a rescatarnos en su tiempo. Entonces, la nueva ley, porque una vez que nosotros conozcamos que ya esto es cuestión de que Dios tenga control, entonces estamos listos para entrar en el capítulo 8 y la ley del Espíritu de vida. Ley del Espíritu de vida es lo que nos da el poder para vivir la vida victoriosa, y ahí entramos en lo que leímos al principio. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquí, para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Estamos hablando del Espíritu Santo, es el que capacita, ¿cierto? El Espíritu Santo. Dios lo que hace es una transferencia de poder, una transferencia de afuera adentro, de afuera adentro, una transferencia. Por ejemplo, ¿cuántos han tenido que darle un booster a alguien, o le han dado que darle un booster? ¿Cómo es el booster en inglés? En español, ¿cómo es? Jompear. Las dos yo creo que están malas. Yo lo sé, bueno.
Yo sé que booster y jumpear. La cosa es que si la batería tuya no necesitan booster, lo que hacen es que buscan una batería viva, con vida, que tenga poder, ¿verdad? Entonces le ponen el negativo al negativo y el positivo al positivo. Entonces hay una transferencia de poder de esa batería, de energía de esa batería a la batería muerta, ¿verdad? La batería muerta de por sí sola no puede hacerlo, pero de esa batería que tiene energía o que tiene vida, vamos a poner, pasa a la otra, ¿verdad? Para que entonces toma fuerza, toma vida. Entonces, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, se levanta de entre los muertos, Él se levanta con todo poder. Con todo poder. Entonces, a nosotros estar conectados a Él, con esos cables de jumpear del Espíritu, recibimos la vida de Cristo en nosotros. Y ese espíritu muerto, porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ese espíritu muerto toma vida. Gloria a Dios. ¿Qué historia? Toma vida. El Espíritu Santo es el cable de jumpear y Cristo es la batería. Aleluya. El poder. Y entonces, si es así que yo estoy conectado, pastor, a ese Cristo viviente, a ese poder de Dios, ¿por qué es que tengo derrotas muchas veces? ¿Por qué es que me siento tan débil? ¿Por qué es que me siento como que no quiero seguir? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Si eso es así, ¿por qué estoy tan débil? Bueno, porque hay algo que tú tienes que encender. Hay algo que hay que encender. Hay algo que debe hacer para obtener los beneficios de ese transfer que ya está dentro de ti. Amén. Esta vida. Amén. Hay algo, hermano. ¿Sabe lo que es? Es andar en el Espíritu. Amén. Romanos 8, 4, B. Es bueno. Está completo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, sino para que se cumpla esa justicia, hay que andar en el Espíritu. Andamos, tiene que ver con la conducta diaria, hermano, tiene que ver con lo práctico, la conducta diaria. Pablo lo que dice es que esa autoridad del Espíritu se le otorga a aquellos que rehúsan darle lugar a la carne. Ese poder, esa autoridad se le otorga a aquellas personas que se rehúsan a andar en la carne. Entonces tú tienes que estar despierto, yo tengo que estar despierto. Cuando yo voy a reaccionar a lo que sea, andar o caminar encierra tres conceptos bien importantes, bien rápido. Primero, asume que tú vas en una dirección, andar, tú vas en una dirección, vas caminando en una dirección. Y para nosotros, eso debe ser solo perseguir la voluntad y la gloria de Dios. Andando en eso voy a alabar al Señor. Todo lo que hayáis hecho o de palabra, hacerlo como para el Señor. A lo contrario, no se dará el transfer de poder. No vas a beneficiar de lo que ya tú tienes dentro de ti. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Hay unos versos bien interesantes. Dios dice que no oremos con doble ánimo. No debemos orar con doble ánimo. Pero vamos a leer todo juntos. Pero pida con fe. No, nada.
no pierde su tiempo. O sea, hay gente que dice, Señor, enséñame tu voluntad, si me agrada, yo lo hago. Pero Dios no muestra su voluntad, Dios no negocia para nada. Dios no negocia su voluntad con nadie. Dios tiene hijos y espera que nosotros los hijos le obedezcamos. Así que caminar en el Espíritu es apuntando hacia el destino de la voluntad de Dios. Eso es número uno. Segundo lugar, caminar, segundo concepto, el caminar implica dependencia. Depender de Dios. Por más difícil que te pongan las cosas, depender. Hay gente que dice, bueno, yo voy a tratar. Está pensando en su fuerza. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo. Él no está pensando en que si no, él está pensando en que él lo va a hacer, porque Dios lo fortalece. Esa es la mentalidad con la cual nosotros tenemos que caminar como creyentes. Yo puedo. Si Dios me lo pide, yo puedo. Amén. Si Dios lo pide aquí, yo puedo. Sí, Señor. Entonces, la tercera es que caminar es algo continuo. O sea, no tomas un paso y te sientas. No, es repetido. Es todo el tiempo. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin descansar. No te detengas. ¿Por qué dejar de orar? ¿Por qué? Dime. No dejes de orar. Aleluya. No dejes de hacer, insiste en hacer lo bueno, Amén. hacerlo bien, en agradar al Señor. Entonces dice aquí que Dios lo estableció así, la ley del espíritu de vida. Romanos 8:2. Ley implica autoridad, el poder para vivir la vida que agrada a Dios. Como el aguilucho. Cuando nos sometemos a esa ley, comenzamos a surcar las alturas, Gloria a Dios. Amén. a donde Dios quiere, a vivir la vida que Dios quiere. Usted sabe que la gravedad es una ley. Todo lo que sube, Baja. por ejemplo, el pecado es como la gravedad. Nos quiere bajar, que caigamos estrepitosamente, moral, espiritual, mentalmente, y si es posible, nos quiere llevar al mismo infierno. ¿Cuántos escapamos del infierno? Amén. Y aunque nosotros no podemos desatarnos de la ley de gravedad, podemos trascenderla con una ley mayor, más poderosa. Por ejemplo, la ley de... porque un avión sube allá arriba y vence la gravedad. Propulsión, ¿no? Algo... Como, yo no sé cómo se... Algo de dinámico. Es que es una... Porque lo mantiene arriba, venciendo la gravedad. Cuando él decida bajar, a menos que le haga gasolina, y allá ahora mismo hasta le pueden poner gasolina, estando volando allá arriba, a ver seguir dando. Pero con una ley más poderosa tú vences la ley inclusive de la gravedad. Y lo mismo aplica aquí en lo espiritual. Cuando la combustión del Espíritu Santo se combina con el poder de una vida de obediencia, entonces trascendemos y surcamos las alturas la ley del Espíritu de vida. Esto es lo que Dios busca, pero solo se da al caminar en el Espíritu como un hábito de vida. Trayendo de Dios mismo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida a la cual Dios nos ha dado. Dios te ha llamado a surcar las alturas. Amén. A mayor obediencia a esta palabra, mayor bendición.
mayor presencia de Dios. Vas a disfrutar la vida cristiana. Gloria a Dios. No vas a estar débil y derrotado, sino en victoria. Yo quiero orar por gente que se ha cansado de la rutina, que se ha cansado de vivir una vida cristiana quizás sin los resultados, porque de hecho cuando nosotros nos convertimos al Señor pensábamos que ya está todo arreglado. Pensamos que ya todo se había arreglado. ¡Wow! Esto está tremendo. De momento nos damos cuenta que todavía nosotros teníamos inclinaciones hacia el pecado. Y quizás hay áreas todavía en la vida que nosotros necesitamos tener victoria, arrancarlas y hacer morir. ¿Sabe que dijimos que la muerte de la carne hay que hacerla morir de hambre? Es una vez yo escuché al pastor de Amec en Misraim dando una enseñanza, no me acuerdo dónde fue, que él decía que la naturaleza pecaminosa hay que hacerla morir de hambre. Es que tú no le das lo que quiere y se va muriendo y va muriendo y el espíritu va cogiendo cada vez más fuerza caminando con el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, que posiblemente en esta mañana